Buenas tardes, queridos amigos. Los saludos del corazón de Oaxaca, esperando que se encuentren muy bien en estos días de confinamiento. Damos inicio a la quinta charla de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña mi maestro y querido amigo, el doctor Rodolfo Rotondaro, de Argentina. Con la charla, Persistencia y diversidad de la construcción con tierra, algunos temas argentinos. El doctor Rodolfo Rotondaro es arquitecto doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. Mantiene 3 líneas de trabajo: el estudio de la arquitectura de tierra en Argentina, la generación de tecnologías sociales en contexto de pobreza y el diseño de normas sobre construcción con tierra. También es investigador del CONICET y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto, miembro de la Red Iberoamericana Proterra. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos, los saludo con mucho afecto. Como siempre, esta red está generando espacios de comunicación y aprendizaje. Este es uno nuevo, culpa de esta pandemia que estamos padeciendo en todo el mundo. Agradezco a Ramón y a Alma por todo el esfuerzo que están haciendo y el aval de la red Proterra para que podamos seguir comunicando la experiencia de cada uno de nosotros, que tiene muchísimos aspectos de inmensa riqueza de conocimiento y experiencia personal de los que integramos redes como lo es Proterra. Así que de mi parte, muchísimas gracias a ambos, a la red y a Ramón, por este esfuerzo de las charlas de todos los viernes, además de las otras conferencias que se están organizando. Me parece un espacio que dentro de esta dificultad de la pandemia se está pudiendo aprovechar muy bien y que da para mucho todavía. La charla que pensé que tendría interés para poder contar algo en lo cual me siento cómodo es poder comentarles cuál es la situación en general de la arquitectura y la construcción con tierra en mi país, en Argentina, porque es el lugar en el cual vengo desarrollando proyectos en distintas regiones de la Argentina, empezando desde el altiplano de Jujuy hace unos años, y en otras provincias y lugares rurales, y en los últimos años acá desde la ciudad de Buenos Aires, donde resido actualmente, trabajando en área urbana en contextos de pobreza urbana, siempre concentrado en tratar de desarrollar aspectos de la construcción con tierra, por supuesto, dentro de nuestro campo temático. Entonces pensé un par de objetivos para esta charla. El primero, que es presentarles con algunos ejemplos seleccionados qué tipo de desarrollos tenemos en Argentina, que vale la pena comentar, y a partir de los cuales podemos plantear algún tipo de reflexiones. Y entonces, en base a estos dos objetivos simples, traté de organizar una charla en 3 partes. Presentar primero algunos de esos casos, explicando el modo de producción, cómo han sido producidas estas obras y este tipo de proyectos que tienen que ver con nuestro campo de la construcción con tierra, poder resumir sobre el final qué tendencias actuales y qué principales campos o áreas de trabajo están ocurriendo en este momento en la actualidad en Argentina, y finalmente plantear alguna reflexión en base a estos dos palabras conceptos, el tema de la persistencia de la construcción con tierra y el tema de la diversidad. Esa es un poco la idea de la charla y espero que sea de utilidad sobre todo para seguirnos planteando conceptualmente y poder reflexionar acerca de lo que hacemos nosotros y de qué desarrollos se pueden apuntalar en cada lugar de trabajo de todos nosotros en el marco de la red. Para los que no conocen Argentina o han estado en algún lugar del país y no conocen el resto, Argentina es un país muy extenso, con 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie, un poco más de 3.700 kilómetros de distancia de sur a norte y 1.425 en la parte más ancha, en la zona central de la Argentina,
Nuestra población es de aproximadamente 45 millones de habitantes, de manera muy despareja dentro del país, y con una fuerte concentración en las áreas urbanas, de la cual el área metropolitana, me refiero a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tienen más del 30% de la población concentrada. Hay áreas en las cuales hay muy poca densidad de población por kilómetro cuadrado, como son la Patagonia, algunas zonas de la precordillera y algunas zonas del noroeste y noreste, y luego capitales de provincia con ciudades medianas, pero Argentina ha tenido en los últimos 50 años un proceso de concentración urbana, de migración interna dentro del país, que nos ha producido prácticamente un 92% de la población concentrada en ciudades, sobre todo en la área metropolitana central y en dos ciudades, Rosario y Córdoba. En cuanto al ambiente natural, en Argentina tenemos diversas regiones, todos los climas menos el tropical, y el origen de nuestra población es desde los pueblos originarios, incluyendo actualmente numerosos grupos de pueblos originarios que mantienen sus costumbres y su cultura, criollos, europeos y muchas inmigraciones que han ido poblando la Argentina en los últimos 300 años. Ese es el contexto en el cual voy a mostrar algunos ejemplos en varios de nuestros campos temáticos dentro de la construcción con tierra, que me parecen interesantes para este tipo de charlas como reflexión y una ubicación a un contexto que tiene estas características. Si empezamos por las culturas prehispánicas y los asentamientos que tienen que ver con el estudio de los arqueólogos, hay una gran cantidad de sitios arqueológicos en distintas regiones de la Argentina que tienen en superficie y en excavaciones vestigios de construcciones realizadas con el uso de la tierra como parte de los materiales constructivos. Algunos arqueólogos están en la zona central y el litoral, están trabajando en este tipo de sitios en los cuales se van descubriendo una serie de montículos y plataformas, como hay en muchos sitios arqueológicos del mundo, en los cuales podemos identificar el uso de la tierra en la forma de rellenos compactados, y un trabajo que se puede referir a un procedimiento constructivo. Los arqueólogos que trabajan estos sitios los llaman montículos antropogénicos, o plataformas, también dentro de la jerga de los arqueólogos, y hay una serie importante de sitios en los cuales han aparecido distintas técnicas ya más identificadas con las que conocemos, como por ejemplo moldeo directo o estructuras mixtas que incluyen la piedra con barro, como este sitio que estamos viendo en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, en los cuales dentro de los recintos y las plataformas de usos públicos y los recintos de vivienda y terraplenes en los muros de contención de plataformas y terraplenes, aparecen este tipo de técnicas en los cuales la tierra forma parte de los morteros muchas veces, en el caso de piedra con barro, con distintos tipos de expresiones constructivas, y también algunas estructuras murarias en las cuales muchas veces no está totalmente claro si ha sido un moldeo directo o aparecen algunas hiladas que presentan dudas si han sido especies de mamposterías con piezas moldeadas a mano, al estilo de mampostería de adobe, con piezas hechas a mano, sin el uso de moldes regulares. Y en algunos casos también aparecen dudas sobre si han sido en estructuras de tierra con material apisonado, al estilo de la tapia que conocemos todos. En distintos sitios hay, de acuerdo a las arquitecturas de habitación y de espacios públicos transformados, aparece una serie de técnicas constructivas que sí tienen a la tierra como material o socio de otros materiales naturales, y muchas veces como material predominante en la forma de estructuras, sobre todo de muros, en general las cubiertas
como se hacía con materiales perecederos, salvo de restos de madera, que se pueden identificar. Por lo general las cubiertas no aparecen, o se pueden proyectar, o a partir de las hipótesis que trabajan los arqueólogos, se puede deducir qué tipo de cubiertas tenían, pero generalmente las estructuras de las cubiertas no se las encuentran. De esta manera, en Argentina tenemos una cantidad de sitios muy grande, de sitios arqueológicos, en los cuales se pueden reconocer varios tipos constructivos que tienen que ver con el uso de la tierra. Es decir, lo que quiero significar y mostrar con estos muy pocos ejemplos es que hay en la ocupación humana del territorio el uso de los materiales naturales. Como pasa en la mayor parte de los países del mundo, los materiales naturales, y dentro de ellos la tierra, asociada con otros materiales naturales, acá en Argentina forma parte de nuestra historia de construcción con tierra. Un segundo campo temático importante es el de la autoconstrucción, de la arquitectura popular, como quieran ustedes llamarle, o la producción social del hábitat, es decir, todo aquel tipo de producción de construcción en el hábitat que tiene que ver principalmente con una autoproducción, con la autogestión del hábitat, no solamente la construcción de los espacios de vivienda, de habitación, sino todo el equipamiento que tiene que ver con el sistema productivo. Acá estamos viendo algunos ejemplos del altiplano en los cuales se pueden visualizar los bloques cortados en el piso, acá se llaman chapas, que es igual a los tepes en Bolivia, y que tiene que ver con la extracción de unos bloques en el piso, como estamos viendo a la derecha y abajo en estas imágenes, y construcción de vivienda, y construcciones auxiliares dentro del pastoreo andino, el pastoreo de llamas y ovejas. Y a la izquierda hay dos imágenes de viviendas, en las cuales también vemos esto que contaba muy bien Pacha Llampura de Bolivia, la costumbre de los Andes centrales de construir en el territorio todo aquello necesario a la actividad económica principal. En este caso estoy hablando de pastores transhumantes, principalmente de camelios, de llamas y también ovejas, que habitan en todo el altiplano argentino, desde Catamarca hasta Jujuy, pasando por Salta y Catamarca. Y algún tipo de viviendas que inclusive tienen incorporado oratorios familiares, arquitecturas en las cuales no solamente estamos viendo una adaptación al ambiente en el cual se han sido construidas, sino un uso completo y totalmente en armonía con el ambiente en el cual ha sido producida este tipo de arquitecturas, y además a la cultura que las ha producido. Esto que hablamos siempre del valor del estudio de las arquitecturas vernáculas o populares, en los cuales todo el análisis que podemos hacer va a llegar siempre a una serie de conclusiones que tienen que ver con que son arquitecturas totalmente adaptadas al medio y a la cultura que las produjo. Estos valores están permanentemente identificados con las arquitecturas autoproducidas, y que en el caso de la arquitectura de tierra tiene ejemplos muy ricos, no solamente en mi país, sino en todas partes del mundo. También en Argentina hay cientos y miles de pequeños caseríos y pueblos que están prácticamente construidas con los recursos locales, refiriéndome a sistemas constructivos que tienen que ver con piedra con barro, madera, vegetales del lugar, adobe, tapia, los techos de torta de barro, los techos de paja embarrada, los guayados, y un montón de alternativas que tenemos no solamente en el altiplano y en quebradas, en valles altos, sino en distintas geografías y regiones y climas del país, con formas productivas populares que son muy similares a las que conocemos de otros países del mundo entero. El adobe tradicional, que sigue siendo una tecnología que dentro de lo popular es predominante en distintas regiones del país, y que está de alguna manera empezando a formar parte de las nuevas arquitecturas de tierra con distintas manifestaciones, y las formas de producir y de encadenar
la fabricación del mortero de adobe con la clásica tierra arcillosa, la paja picada y estiércol animal, el encadenamiento del proceso productivo para la fabricación en el piso del adobe, que se seca al aire, se acopia y luego se vende, con procesos de comercialización que siguen siendo artesanales, en la mayor parte de los casos, y que están empezando a intentar semi-industrializarse con equipamientos para la fabricación de morteros y bueno, algunas innovaciones que están ocurriendo actualmente en el país. Las formas de construir cercos y corrales con la tapia tradicional, sin estabilizantes industriales, solamente eligiendo la tierra del lugar, y cajones y pisones muy artesanales, locales, pero que cumplen con la función de poder construir estos equipamientos del sistema productivo de los pastores, y la forma del guayado, es esta única imagen que vemos ahí, donde también estamos pudiendo observar esta transmisión del saber y del conocimiento transmitido por generaciones, de padres a hijos, por vía masculina, hasta cierto punto porque también las mujeres colaboran con la preparación de morteros y la ayuda durante la construcción. Siempre tratando de poder identificar que estas construcciones de tierra forman parte de una arquitectura autoproducida, que tiene que ver con la adaptación al clima y a los constructores que lo han podido hacer. Otro de estos ejemplos es el del rancho santiagueño, o el rancho del monte, como se lo conoce habitualmente en mi país, y que tiene que ver con el uso de estructuras independientes de madera, con columnas y vigas obtenidas en especies nativas de los lugares, y cubiertas hechas con grandes ramadas por la situación del clima, extremo calor, y la necesidad de generar sombras, por eso la aparición del espacio intermedio, la galería en la cual posiblemente estas familias de campesinos habitan muchas más horas a lo largo del año, del día inclusive, que son para dormir, porque presentan condiciones ambientales de mejor calidad que el interior posiblemente, y cerramientos hechos con algunas técnicas como el adobe, el palo a pique y algunos entramados que están presentes en las regiones de monte en Argentina. También dentro de la arquitectura popular, la construcción de oratorios pequeños y capillas, que ya mencioné antes en altiplano, en otras regiones, en valles y en áreas rurales, de alguna manera nos están dando un testimonio de que la cultura local en su arquitectura construye, además de sus espacios de habitación, los espacios rituales que tienen que ver con la religión propia de la comunidad, o la práctica religiosa y ritual de acuerdo a cómo es esa comunidad. Este otro caso que tiene un entramado en base al uso de una quincha gruesa sin revoque, construido con bambucias, esto es en la selva misionera, en el noreste argentino. Es un espacio de una cultura vía guaraní, de pueblos originarios de esa región de la selva, que también usa los materiales locales, y el resultado final es este tipo de muros hechos con entramados, con rellenos de barro, muchas veces sin revoque, que también es usado para los espacios de vivienda. Otros ejemplos de otros lugares del país en los cuales vemos el uso de técnicas mixtas, un parador de colectivos, dos viviendas, las imágenes de abajo, donde vemos también una diversidad bastante grande del uso y la práctica de estas técnicas de entramado, quincha simple, de una embarrada de un solo lado o doble, o el estanteo, más propio del litoral, con otras costumbres, influencias de otras técnicas importadas. En fin, estamos viendo de alguna manera en la arquitectura popular una serie de ejemplos que tienen que ver, que nos llevan a poder identificar distintos tipos constructivos, pero arquitecturas prácticamente locales, que se pueden asemejar mucho a otros países. En el caso del altiplano, por ejemplo, y en el caso del litoral,
a otras geografías con climas similares y con culturas similares o no, pero que en el uso de los recursos locales, sus arquitecturas autoproducidas, dan muchas veces expresiones bastante similares, inclusive en la ejecución de las técnicas. Estos dos ejemplos son uno de Tucumán, en Tafí del Valle, de la casa de adobe revocada y pintada a la cal, y el de abajo del sur argentino, en Precordillera, cerca de Bariloche. Estamos viendo dos usos de adobe, uno más rústico, digamos, sin revestimientos, y el otro con otro tratamiento, pero en definitiva son mamposterías de adobe con y sin refuerzos, buscando un resultado, determinación que tiene que ver con la cultura familiar. Siempre hablamos de que en la construcción con tierra tenemos la posibilidad de no revocar ni de pintar, pero incluso en el uso de técnicas tan conocidas como el adobe o el BTC, lo que sabemos que no se puede revocar, de acuerdo a cómo es el grupo familiar o el autoconstructor, este tipo de terminaciones se asocia a la costumbre y a las aspiraciones propias. El universo familiar, el universo personal, también es un elemento que gravita de manera muy importante en estas arquitecturas que son totalmente autoproducidas, con muy poca intervención de técnicos o de gente que no tenga que ver con el contexto local o familiar. Otro campo temático importante del cual tenemos cientos de manifestaciones muy interesantes en la arquitectura de tierra argentina es el producido durante los años del periodo colonial, de la conquista española, y que principalmente se ha desarrollado en edificios religiosos, en postas que se usaron durante la Guerra de la Independencia. Y que habitualmente se relacionan con el uso de recursos arquitectónicos, formales, constructivos y tecnológicos traídos por los españoles. Me refiero mucho al uso de la tapia, a los elementos de las carpinterías, las techumbres, que han dejado una influencia importante en arquitecturas inclusive populares en Argentina, el uso del arco, el uso de la tapia, algunas técnicas de construcción de tapias que han sido modificadas de acuerdo a cómo se ha construido algunas veces tierra pisonada en las culturas prehispánicas, y que ha dejado esta influencia española una impronta muy importante dentro de la arquitectura, forma parte del patrimonio oficializado del país, y se sigue usando no solamente los edificios de iglesias y postas, se han transformado y se han reciclado con distintos usos como museos y se usan en la industria del turismo, lo que ha permitido que se haya preocupado por su conservación, y además se han transformado en sus usos, en fin, a pesar de que el patrimonio sigue siendo, como en muchos países, creo, un tema con muy poco apoyo oficial y con poco reconocimiento todavía, inclusive en sectores de las sociedades, pero el patrimonio siempre, en el caso nuestro, en la arquitectura de tierra, hay muchísimas obras, construcciones y proyectos que forman parte de la tarea de la Comisión Nacional de Conservación de Monumentos y Lugares Históricos, de historiadores, de gente que trabaja en patrimonio, inclusive vinculado a la industria del turismo, de la recuperación de muchos espacios abandonados que pueden ser utilizados para el turismo y que están ayudando a que se puedan reciclar y reutilizar obras que tienen un valor patrimonial importante. Me refiero a patrimonio material y patrimonio inmaterial, con todas las concepciones teóricas, conceptuales de cómo se considera el patrimonio hoy día en todas partes del mundo. Algunos casos importantes también con edificios de tamaño considerable, como es la iglesia de San Francisco, con tapias inclusive en los cimientos de más de 2 metros de ancho, que estamos viendo en esta imagen,
con algunas intervenciones de hace algunos años, algunas décadas, de especialistas, historiadores en el tema, y que dan testimonio también de el uso de técnicas construidas entre jesuitas y poblaciones aborígenes, como es el caso de Callastá o Santa Fe la Vieja, que es una ciudad del litoral argentino, donde encontramos este parque arqueológico que estamos viendo ahí. Y también, como decía antes, en la arquitectura popular, inclusive la construcción de pequeñas iglesias, capillas, oratorios, que son utilizadas con mayor o menor mantenimiento y que muchas veces se mantienen gracias al esfuerzo comunitario de la población que las utiliza y que tienen un valor de uso continuo porque forma parte de la religiosidad de estas comunidades. En el caso que muestro ahí abajo es uno de los fortines o fuertes durante las guerras de la independencia, este es el fuerte de Chascomús, acá en provincia de Buenos Aires, en los cuales se utilizaban técnicas propias de esta región, como es la del chorizo o el chorizado, una técnica de entramado que utiliza una paja embarrada que es tejida dentro de cientos de cuero o alambre y crea unas paredes muy distintas. Otro campo temático importante es el de la producción del Estado. El Estado en la Argentina, desde hace un poco más de 3 décadas y media, ha empezado a construir barrios de vivienda de interés social, infraestructura escolar, infraestructura de salud, me refiero a puestos de salud, pequeños hospitales, completamiento de oficinas públicas, mejoramiento de municipios, de intendencias, es decir, una serie de infraestructura y equipamiento de servicios y algunos barrios de vivienda masiva con proyectos realizados por institutos de vivienda de las provincias, con modelos que han sido proyectados muchas veces por profesionales, arquitectos, ingenieros, generalmente, de estos institutos de vivienda, y con constructores principalmente locales. Esto ha tenido una ventaja porque de alguna manera se han ido produciendo no solamente modelos de vivienda con un poco de mejor calidad que los proyectos que son muy centralizados, muchas veces vienen desde Buenos Aires, que eran las primeras operatorias de vivienda social, con los planes Fonavi, se han descentralizado de alguna manera, inclusive las formas de proyectar y de administrar este tipo de asentamientos de vivienda masiva, lo cual ha beneficiado de alguna manera las expresiones de arquitectura. Y se han utilizado técnicas del lugar, en los lugares como esto que estamos viendo, que es Quebrado de Mahuaca, en el norte argentino, provincia de Jujuy. Estamos viendo 4 modelos distintos que están utilizando adobe, revocado y sin revocar, sobre cimientos de piedra con barro y techos de tierra con mejoras, techos sándwich con polietileno o no en el medio, pero las tortas de barro en una nueva versión. Podríamos hablar de un techo de una cubierta de tierra mejorada en varias capas y con uso de otros materiales, a veces suelos estabilizados con cal o cemento o con pinturas selladoras, o casos como estos en valles altos, de la provincia de Salta, en Rosario de Lerma, en los cuales también estamos viendo el esfuerzo de modelos de gestión multisectoriales. Acá han participado la Universidad Católica de Salta, un grupo de arquitectos e ingenieros, la población beneficiaria, a través de una operatoria oficial, con fondos de nación derivados a la provincia, y el programa Huerta del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con proyectos en los cuales no solamente se construye la vivienda, sino el terreno para la familia tiene una huerta, los terrenos tienen una dimensión un poco lógica desde el punto de vista de la calidad de poder tener un poco de tierra y una expansión normal de habitabilidad y una vivienda mínima con muros de BTC, sin revoque afuera, revocados en el interior, en fin. La idea de estos ejemplos es la de poder mostrarles que dentro de esta actividad importante del Estado en el tema de la vivienda, hay una serie de barrios de vivienda masiva y de prototipos en más de 10 provincias del país, en los cuales vemos la utilización de tecnologías vinculadas con el uso de la tierra.
que hay. Sobre todo Adobe, BTC, tapia en algunos casos, que no es este que vemos acá, unas tapias de 20 centímetros, a la derecha en Corrientes. Algunas obras hechas con proyectos con apoyo internacional. Esta es una vivienda hecha con la bloquera Matone y los bloques Matone, los BTC, con apoyo de la Fundación Fundare, Ariel González y su grupo, Roberto Matone, que todos conocemos, y Gloria Pacero, que han estado trabajando en Argentina en varios proyectos. Algunos proyectos que son las imágenes de abajo, de municipios, con Adobe revocado, en la provincia de Buenos Aires, en municipios que han tomado un poco un plan municipal para poder utilizar tierras del municipio con cierto control, y han empezado a fabricar modelos de vivienda de bajo costo con facilidad para los albañiles del municipio, es decir, gestiones que tienen que ver con lo local, con apoyo del Estado Nacional muchas veces en operatorias y en créditos, pero también con un fuerte énfasis desde el proyecto y el uso de tecnologías y materiales locales con mano de obra local, como para poder ejemplificar que hay distintos modos de producción de arquitectura y construcción con tierra desde el Estado. Todo esto es posible, sigue estando encaminado y en desarrollo en la Argentina, y se ha venido sumando en los últimos 20 años una serie de obras de importancia educativa y del sistema de salud. Acá vemos dos escuelas, una en Humahuaca y otra en Catamarca. Esta es bastante reciente. Hay un grupo que trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca y ha logrado la aprobación y la construcción de varias escuelas en pueblos de valles de la provincia de Catamarca, utilizando BTC con cámara de aire, y en el caso de la escuela de arriba, el adobe cuadrado reforzado con cañas, que todos conocemos, con techos livianos, con pequeños contrafuertes y diseños adaptados para zonas afectadas por sí. El Centro CREATIC, que es el único centro especializado en el país que tenemos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, con un laboratorio especializado en el ensayo de elementos y materiales que tienen que ver con técnicas de construcción con tierra. Esto ha sido inaugurado en 2009 y formó parte del grupo que dirigió Rafael Mellase, con un grupo más grande de arquitectos e ingenieros, Mirta Sosa, Estela Maris, Irene Latina, Irene Ferreira, y dos ingenieros civiles. También me parece importante este tipo de ejemplos porque sintetiza también esta necesidad de trabajar juntos distintas disciplinas y poder sumar esfuerzos para generar este tipo de arquitecturas. En el caso del CREATIC, es el mejor centro que existe en el país y tiene una labor educativa de investigación sumamente importante, sigue siendo un polo de formación de recursos humanos que tiene nuestro país. También desde otros lugares y con grupos interesados en la bioconstrucción y la construcción con tierra, y la arquitectura sustentable en general, con una mirada un poco más amplia desde el punto de vista de qué tecnología y si solamente es tierra cruda. Este es el caso de un grupo que se gesta en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que tiene sucursales en distintas provincias del país. Están desarrollando un emprendimiento que es este Salón de Usos Múltiples experimental, que se va a construir en la ciudad de Córdoba, también con un modelo de gestión multisectorial, dando intervención a los colegios profesionales de la ciudad de Córdoba y a grupos que trabajan en la bioconstrucción también en Córdoba, con distintas técnicas constructivas, tapial, adobe, BTC, buscando una arquitectura sustentable, pero además buscando edificios demostrativos. Ese es un beneficio desde el punto de vista de la promoción de la arquitectura de tierra dentro del campo de la arquitectura sustentable. Hay cientos de proyectos también que tienen que ver con el desarrollo de grupos universitarios. Acá vemos uno de esos grupos, como para poder ejemplificar
lo que estoy diciendo, y es el grupo de arquitectos e ingenieros de la Universidad Nacional de San Juan, Osvaldo Albarracín y arquitectos e ingenieros de su grupo, que diseñaron y construyeron esta vivienda taller para artesanos en una zona de Valles Altos, en la provincia de San Juan, con adobes cuadrados, con esta prensa que es una adaptación y que en su matricería permite estos agujeros que luego son usados para colocar refuerzos o de hierro durante la ejecución de muros, o de madera también, varejones, etc. También como iniciativas que tienen que ver vinculando la producción de las universidades, lo que llamamos la academia, con una transferencia concreta y real a beneficio del caso de la vivienda, y también, como es este caso que es nuestro ahora, que es el estudio en taller de las características, las capacidades hidrotérmicas, la higroscopía, la conductividad térmica, la tramitancia térmica y todo lo que seguimos estudiando de las distintas técnicas de construcción con tierra. En este caso estamos hablando de la ciudad de Mendoza, con unos talleres experimentales de quincha, con grupos que vienen trabajando desde hace más de 30 años en distintas técnicas, una de ellas enfocada en la investigación de sistemas técnicas mixtas. También hay algunos proyectos que tienen que ver con la asociación de grupos de universidad, de investigadores de sistemas científicos, de CONICET, y barrios realmente de pobreza estructural, sin recurso a créditos y sin posibilidad de construirse nada más que una casilla con chapas, plásticos y cartones. Hay una serie de proyectos que tienen una bajada al territorio considerable, como es este grupo que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde estamos tratando de implementar algunas técnicas que tienen que ver con el uso de la tierra en revoques, en BTC, en el caso de un baño, y para vivienda en la tierra vertida, incluyendo los recursos del lugar, me refiero a escombros que se consigan en el lugar, los suelos del lugar, arena, y lo que se pueda implementar como desarrollo tecnológico con muchísima participación, que son modelos de gestión barriales, locales, con participación de muy alto grado, porque necesitan de una apropiación continua. Y además que tienen una velocidad de construcción que tiene que ver con la emergencia de cómo viven este tipo de población. Otros casos también en los cuales se ha podido participar y tienen que ver con el mejoramiento de la vivienda existente y vivienda nueva en las zonas afectadas por la enfermedad del Chagas, tratando de mejorar con revoques y revestimientos sobre paredes de adobe o de quinchas, y en los cielos rasos de enramadas, tratar de revocarlos para poder ser pintados con pintura lacal, buscando también la participación en las escuelas de los grupos comunitarios, los maestros y las familias, de tal manera de que las transferencias luego sean tengan una persistencia un poco mejor que muchos proyectos que a veces terminan en un fracaso porque la gestión se interrumpe de alguna manera. Algunos otros casos vinculados al problema del agua. Esto es un aljibe hecho con paredes de adobe de 40 y el techo se ha transformado en una batea con superficie impermeable, con un borde hecho con placas de quincha, como para poder recoger el agua de lluvia y llevarla al aljibe y poder tener al menos 6 meses de agua potable, también utilizando técnicas de construcción con tierra. Y nuestra estufa Sara, que es un emprendimiento que está en etapa de transferencia en las zonas frías del país, es una estufa de alto rendimiento y doble combustión que hemos hecho con grupos de INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, y la Universidad de Buenos Aires, tratando de crear un calefactor de bajo costo que se puede utilizar en la autoconstrucción y que las paredes de adobe funcionen como acumulador de calor que luego se transmite, aprovechando la cierta capacidad de retención de calor como masa térmica. Otros ejemplos que quiero mostrar muy rápidamente. La otra componente importante que está desarrollando en la Argentina más recientemente, y es el de la construcción privada,
contemporánea y que tiene expresiones desde trabajo en cooperativas, como podemos ver en estos dos ejemplos, el de la izquierda, la cooperativa de trabajo del conurbano acá en el municipio de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que han construido este edificio que vemos ahí, que en este momento funciona como un bachillerato popular, con paredes de adobe y quincha, y una parte de esa cooperativa se ha transformado en una microempresa de fabricación y venta de adobes en área urbana, y la otra cooperativa, que son las dos viviendas de la derecha, que se llama Cooperativa Caminante, que está en Mar del Plata, 400 kilómetros de Buenos Aires, que tiene como uno de sus objetivos principales de existir como cooperativa la bioconstrucción. Y construye las propias viviendas de los integrantes de la cooperativa y realiza transferencias y asesoría. Dentro de la construcción privada también hay infinitas expresiones de viviendas particulares, privadas, con y sin participación de grupos de profesionales, algunas veces de manera mixta, por autoconstrucción y con intervención profesional. Vemos un ejemplo de adobe, la imagen de la izquierda superior, y la otra de BTC doble con cámara de aire en San Luis, como para poder ejemplificar también este tipo de desarrollo en la Argentina, que está siendo un desarrollo muy sostenido en el tiempo y con una búsqueda de arquitectura contemporánea de tierra. En la industria del turismo hay ejemplos como estos que vemos acá, de hotelería, de posadas, postas, hotelería hasta de 5 estrellas, utilizando y buscando las propias expresiones de las arquitecturas del lugar, pero también con arquitectura de estudio, de arquitectura e ingeniería, tratando de reinterpretar la arquitectura popular. Como bien decía Camilo, esta idea de una reinterpretación de la arquitectura de tierra popular, tradicional, en una búsqueda de, bueno, qué tipo de arquitectura podemos hacer hoy con el uso de la tierra como material importante. Algunos edificios de mayor tamaño, una capilla hecha en la bodega Salente en Mendoza, con tapias de 70 centímetros de espesor y algunos refuerzos de hierro en el interior, el uso de adobe en bodegas, tanto para recuperar viejas bodegas que tienen más de 150 años, con refuerzos. Estamos en Mendoza y en Catamarca, que son zonas sísmicas, y algunos proyectos nuevos, en este caso la imagen de abajo, con adobe, con un revestimiento embolseado, también usando suelos lugar, como para dar idea de que, bueno, no solamente en el campo de la vivienda, sino en el turismo y la infraestructura estatal, Argentina está produciendo últimamente una gran diversidad de proyectos y de obras que tienen que ver con nuestro campo temático. También toda esta actividad ha traído aparejado la iniciativa de emprendedores que están fabricando y vendiendo, tratando de producir bloques prensados. Acá estamos viendo dos de ellas, algunos con licencia de las prensas brasileras, sobre todo la prensa Sahara, los bloques intertrabados y con agujeros, y las adaptaciones de la Simbarram clásica para poder tener con una matricería bloques intertrabados. La adobera Baires, que es la que comenté que fabrica adobes y hornos, para todo aquel que quiera comprar o el kit completo, o inclusive se puede comprar el mortero para hacerse un horno en casa. Hay un diseño ya de microemprendedurismo que tiene que ver con la fabricación de insumos, que tiene que ver con construcciones, con técnicas de tierra, y también otro de los campos que me interesaba poder sintetizar es el de la educación, la promoción, la transmisión y la información en torno a la construcción con tierra, con no solamente la investigación en universidades y en sistemas científicos, sino proyectos como que se llama Obra de la Tierra, que dirige Iselda Richardelli, que tiene que ver con
un estímulo educativo para niños y niñas entre 8 y 12 años, en los cuales la didáctica se maneja con métodos lúdicos, pero, digamos, estamos viendo introducciones a la construcción con tierra con la idea de poder realizar una promoción de estímulo que impacte al sistema educativo informal, ¿por qué no? Y otro tipo de actividades como el muralismo, que tiene búsquedas e intereses distintos, pero que del mismo modo tienen un impacto y lo está empezando a tener en distintos grupos que trabajan en la arquitectura en el país y que lleva adelante desde hace unos cuantos años Natacha Ugón, construyendo y realizando talleres murales con revoques de tierra, buscando motivos locales con alguna importancia de cada lugar y con significados que son muy apropiados para cada lugar o son manifestados de interés para la comunidad donde se van a hacer. Para ir terminando, también lo que quiero comentarles es que el marco normativo en la Argentina, gracias al mejor funcionamiento que estamos teniendo con la red argentina, la red ProTierra, está en esta situación actualmente, después de unos 10 años de trabajo en distintos lugares del país, con alrededor de 42 documentos que podemos decir son utilizados como el marco normativo y que tiene que ver con 34 ordenanzas sancionadas en municipios, algunos decretos y declaraciones de interés, como es el caso de Cachi, declarando el adobe de interés cultural para el ejido municipal, y algunas leyes provinciales que promueven y dan lugar al desarrollo de la arquitectura de tierra, es decir, no son normas técnicas ni reglamentos, pero que están permitiendo una base de gestión que en este momento está trabajando la red ProTierra como para poder diseñar un reglamento nacional de construcción con tierra. Es decir, también hay un fuerte interés desde distintos lugares, no solamente de las universidades, sino de los grupos que están especializados en el tema y de muchas autoridades de distintas instancias de gobierno, el poder normalizar de a poco la construcción con tierra. Además, se tiene en Argentina, con respecto a los documentos de referencia, existe toda la normativa internacional y normas técnicas de otros países, y también los documentos de referencia que se utilizan en la conservación del patrimonio, que no son reglamentarios ni obligatorios, pero que sí se tienen en cuenta. A pesar de que el patrimonio siempre es una asignatura pendiente y con poco apoyo presupuestario y oficial, pero que no deja de tener la importancia que tiene en cuanto a sus valores. Estas 8 tendencias firmes es lo que puedo resumir de toda mi exposición y que tienen que ver de manera dispar y con distinta intensidad en este momento en la Argentina. La producción social del hábitat sigue estando, sigue estando y va a seguir estando, porque si recordamos que la construcción informal es la que más produce construcción en el hábitat, la necesidad de construir su propia vivienda y sus equipamientos sigue existiendo en la mayor parte de la población y gravita casi sobre las otras tendencias de desarrollo como una continuidad que tal vez es la que mayor influencia sigue teniendo. La arquitectura de tierra privada, la arquitectura de tierra y las obras del Estado, la documentación y conservación del patrimonio, la normalización y certificación, la tarea de la difusión, la promoción, las redes y la información que está circulando cada vez es más sostenida y mejor organizada, del mismo modo que la formación de recursos humanos, tanto en ámbito universitario y científico tecnológico como en la realización de talleres y capacitaciones de oficio. Hasta hace pocos años había muy pocos magíster y doctores en arquitectura especializados en el tema. Poco a poco vamos logrando consolidar muchos grupos que realizan una actividad de formación personal, sistemática y se meten en el tema
como parte de su vida personal. Eso es un logro también del sistema científico universitario, que es muy importante para el resto de las actividades. Acá está un gráfico que, como podrán ver, no tiene una gran calidad de diseño gráfico porque lo hice yo, pero de alguna manera sintetiza esta visión que tengo de lo que está ocurriendo en mi país en cuanto al campo de la arquitectura y la construcción con tierra, y que son estas 8, 9, 10 tendencias y campos de desarrollo, en los cuales para mí la producción social del hábitat, es decir, la construcción informal, la producción de arquitecturas de autoconstrucción, junto con la arquitectura estatal, incluyendo aquellos proyectos de interés social y la arquitectura privada y mixta, son los dos puntales que en este momento están siendo ayudados por la dimensión del patrimonio y por la difusión, la formación de recursos humanos y la investigación sistemática. Esto es una dinámica de esta serie de aspectos o dimensiones o áreas que tienen un desarrollo simultáneo y continuo en los últimos 30 años por lo menos. Si volvemos al título de la charla mía, y con esto ya voy a terminar, ¿por qué la diversidad de desarrollos? Bueno, yo pienso que por múltiples motivos, no hay un solo origen de estos desarrollos, y tiene que ver con muchos de los comentarios que desarrollé mostrando los ejemplos, los contextos de producción, el interés motivado, y son todos válidos y existen, son parte de la realidad de lo que ocurre en la Argentina. Y yo lo identifico como una dinámica de interacción que es muy variada entre diferentes dimensiones que tienen que ver con el lugar, con el clima, con el ambiente, con los profesionales, con los gobiernos, con los autoconstructores y con las creencias que existen en cada uno de los lugares. Y también la pregunta, yo me pregunto, porque es un tema que me preocupa desde hace muchos años en nuestro campo, ¿por qué persiste? ¿Por qué seguimos hablando, construyendo redes y proyectando y construyendo con la tierra como material predominante? Mi explicación tiene que ver con estos 10 aspectos y creo que es un proceso, en primer lugar, que lleva su tiempo de acuerdo a los países y a las sociedades. Es un proceso cultural, no nos olvidemos que la arquitectura es un producto cultural, la construcción del hábitat la hacemos los humanos, y por eso tiene todas las características de las culturas que producen cada arquitectura. Es gradual y además tiene una componente importante de aceptación y desarrollo. Tanto en Argentina como en muchos países todavía existen, no diría frenos, pero sí existen instancias en las cuales todavía falta trabajo y falta una visualización de la importancia del uso de materiales como es la tierra para el beneficio de la construcción de las hábitats. Esta imagen de la izquierda me parece importante ponerla porque refiere al mundo andino, y ya nos explicó mejor esta situación Pachachampura. El mundo andino mantiene en la construcción de su hábitat una serie de rituales que están asociados al uso de la tierra como un material importante en sus construcciones. Este Santiago Farfán, que fue capataz mío en una obra que hicimos en el altiplano de Jujuy, y creo que sigue teniendo esta dimensión de los simbolismos y las creencias una importancia fundamental. En la creencia de que la arquitectura de tierra es algo muy útil y en lo cual tenemos que seguir trabajando todos de esta manera, muy unidos en redes. Y ya con esto termino y me preguntaba, bueno, yo estoy hablando de persistencia y diversidad, y buscando la etimología de persistencia, la RAE sostiene que persistir, y viene del latín persistere, es mantenerse firme o constante en algo y durar por largo tiempo. Y estas son explicaciones que dan otros diccionarios importantes también, pero yo creo que la explicación que tengo de por qué en la Argentina podemos hablar de persistencia y diversidad y tiene que ver
con esta dimensión que tiene la arquitectura de la construcción con tierra, y es que tiene una profundidad histórica que es la de la humanidad. La tierra siempre se usó en la construcción del hábitat. Y además tiene un punto de anclaje, de apoyo y de desarrollo actual, no solo en mi país, sino en todas partes del mundo, y es la posibilidad de construir hábitat con expresiones actuales y contemporáneas de una arquitectura. Tampoco sería lógico para mí pensar en que tenemos que arrancar las arquitecturas populares, sino que tenemos que construir actualidad y pensar de aquí en más, bueno, cómo proyectamos y construimos con tierra. Como para redondear un poco mi charla, y le agradezco a Ramón que se haya puesto la camiseta de Argentina en representación de todo mi país y de una actividad tan noble como es el fútbol. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a Rodolfo por su brillante exposición. Y si quieren abrimos los micrófonos. Si alguien quiere preguntar algo, ya había puesto si querían hacerla por acá, pero por el chat. Pero bueno, ¿alguien quiere abrir sus micrófonos? Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, adelante, Gabriela. ¿Qué tal? Saludos a todos. Un gusto escucharlo a Rodolfo y ahí de verla a Natacha. Con Natacha vino a dar un taller acá a la Patagonia, a Radatili, hace un tiempo, y dio un taller de murales, así que contenta ahí de verla. Y estábamos en contacto estos días porque la idea es la reglamentación acá en esta zona. A mí me han aprobado proyectos, pero porque he presentado estructuras tradicionales, o sea, convencionales, como se dice, ¿no? Hormigón, madera, y después con técnicas de quincha, en general quincha, y de adobe también. Pero bueno, ahora estamos en la instancia de la reglamentación en estos días, intentando, porque han aparecido algunas personas como que no están muy conformes con la bioconstrucción, que desde el municipio es como que se están poniendo medios pesados. Así que la idea es eso, reglamentar. Buscando un poco todo el tema de ordenanzas, ver la forma, y bueno, tratando de hacer un contacto ahí con Rodolfo para ver de qué nos asista. En esas instancias, en los primeros pasos andamos. No sé si me escuchan bien. Sí, Rodolfo, Sí. ¿qué nos comentas? Después, aparte, podemos, si querés, hacer un intercambio, como para conversar, a ver qué podríamos colaborar nosotros. Puedan tener una gestión inteligente para el lugar en cuanto a la normativa municipal. Lo que viene ocurriendo con los municipios y las ordenanzas municipales es que hay un paisaje habitual de gestión, y es que hay grupos que apoyan dentro del municipio, pero siempre hay grupos que no apoyan. Porque eso es una dificultad común, porque no está incorporada la normativa en casi ningún código de edificación, y de los 2.200 municipios del país, solamente con 34 tienen una ordenanza. A pesar de que hay gestión en muchos otros, pero nosotros podemos colaborar como para que puedan diseñar una gestión importante con participación de los colegios profesionales del lugar, y también hay una instancia que estamos pensando nosotros que es muy útil, y es de vincular la ordenanza municipal con el código de edificación existente, porque ocurre en algunos municipios, la ordenanza aprueba la construcción con tierra y sus tecnologías, y el código de edificación luego necesita otro trabajo de gestión y de profesionales como para ajustar a la nueva ordenanza lo que establece el código. Es un tema de diseño reglamentario de acuerdo a cómo funciona cada municipio. Muchas gracias, Rodolfo. Alejandro Ferreiro de Argentina te quiere preguntar. De Uruguay. De Uruguay te quiere preguntar algo. Y aprovecho en lo que se prende su micrófono, Alejandro, que el próximo viernes te toca la charla a él. Adelante, Alejandro.
Alejandro, ¿cómo estás? No nos escucha Alejandro. Alejandro. ¿Se escucha Alejandro? No nos escucha Alejandro. Bueno, si preguntan aquí, ¿qué dimensiones? Pues pregunta Carlos Alberto Luque Pacheco. ¿Qué dimensiones de superadobe o tapia se recomienda para una zona sísmica tipo 4? Ahí me parece que hay dos técnicas. El superadobe es una técnica de construcción que no tiene nada que ver con la tapia, y ambas técnicas, cualquier técnica, más que pensar en el espesor del muro, si estamos hablando de muros, yo creo que el espesor del muro se tiene que precisar de acuerdo al proyecto estructural y al proyecto de arquitectura, porque podemos hacer muros de 30 centímetros, es decir, muy finos, pero si no tienen los refuerzos o no tienen la esbeltez adecuada o no tienen un diseño adecuado a las normas, al reglamento de sismoresistencia y todos los criterios de diseño sismoresistente que pensamos para una zona 4, es decir, que ya con gravedad, no sirve pensar solamente en el espesor del muro. El espesor del muro es un criterio de diseño que tiene que estar acorde con el proyecto de arquitectura y el proyecto estructural, fundamentalmente. Me parece que esa es la respuesta adecuada, porque no solamente recordemos que un edificio es un sistema y cada una de sus partes funciona en relación con las otras. Si pensamos en estructuras de tierra, en zonas sísmicas, recordemos la capacidad que tiene cada una de las técnicas de construcción con tierra, que es muy distinta una a la otra, y además los distintos desempeños estructurales que tiene cada técnica constructiva. Por eso mi opinión es que la decisión de con qué espesor podemos proyectar y construir en una zona sísmica de grado 4, es decir, una zona con una sismicidad alta, ese espesor tiene que estar definido por el cálculo estructural sismoresistente y además el proyecto estructural y arquitectónico. Creo que ese es un abordaje adecuado para este tipo de dudas. Sí, no, pues complementando, Rodolfo, son sistemas constructivos completamente diferentes y él es el mal llamado superadobe, que no es ni super ni es adobe. Claro. Entonces, sí, son cosas diferentes. He visto colapsar muchas obras de este tipo y para nada es una estructura, un sistema constructivo de tierra. Entonces, puede utilizarse para diques de ríos, para arquitectura efímera, pero no puedes tú utilizarlo como llamarlo construcción con tierra. ¿Quién más? Aquí está. Que si tienen planeado algo acá en México, César pregunta, ¿dónde puede aprender tierra apisonada? No sé de dónde escribe César, pero puede ser en México, en el IBOMEX, puede ser en Argentina, depende del país. Hay muchos especialistas en Chile, en Colombia también, en la escuela taller con ANSI, en Ecuador con el maestro Patricio Ceballos, en Brasil con en Francia. Fernando Minto, en Francia, en todos los lugares puedes aprender tierra apisonada. ¿Y Alejandro? Alejandro, sí, creo que sigue dormido Alejandro. ¿Quién sabe, Alejandro, si nos escuchas? Parece que escuche, tiene su micrófono. O levanta la manita. Bueno, ¿alguien, Lourdes, quieres comentar algo que vas llegando y entrando y saliendo? Lulú, Lourdes, arquitecta.
Hola Ramón, tengo problemas con el audio. Bueno, haz tu pregunta y a ver si la escuchamos. Yo creo que sí. Te escuchamos ahorita. Está hecho ya. Ah, Por ahí pasa. muy bien, he estado todo este tiempo, he estado con un poco de problemas de escuchar por el sonido, pero creo que es un problema de mis altavoces. Ya. En todo caso Bueno. lo vamos a ver esto en un video, ¿no? Igual que los otros. Y la pena que comen con Bueno, para entonces seguimos. De verdad, en el caso de Rodolfo, haber hecho un resumen tan bueno de su trabajo, ¿no? Y de todo lo que es la arquitectura de tierra en la Argentina, y especialmente el trabajo con las viviendas de interés social o sociales, realmente es un avance, porque eso, por ejemplo, no tenemos en el Ecuador. O hubo programas pequeños de bajareque, de adobe, pero no pasaron de eso. El otro que te voy a dar es free, local. Entonces es un buen ejemplo para ser difundido en las redes que tenemos también en Cuenca, ¿no? Tenemos varias redes de arquitectura de tierra más pequeñas, y en esas redes estoy difundiendo todo lo que se está trabajando en la red Proterra con el trabajo que tú estás haciendo, Ramón. Pues sí, yo nada más soy el vínculo. Ustedes son los que están haciendo las cosas. Muchas gracias, Hola, Lulu. Ramón, buenas tardes, ¿se puede? Por supuesto, adelante, Pacha. Déjame, si Hola, quieres, Pacha. leemos la pregunta de Alejandro para que se vaya preparando Rodolfo. Y Bueno. me la mandó Alejandro por WhatsApp. Me dice, Rodolfo, has hecho estudio de conductividad y transmitancia para BTC. térmica. En BTC, ¿y en qué casos hacen y qué si has encontrado algo, si se puede verificar o si está en normatividad? La pregunta de Alejandro de BTC no, pero hay algunos artículos de fotografía publicados, hay estudio de la tramitancia térmica de BTC. Acá en Argentina se ha hecho sobre todo de quincha, en Mendoza, muros de paneles de quincha de taller de 10 centímetros. Hay algunos estudios de laboratorio con ensayos de tramitancia térmica y de conductividad. Y en la bibliografía hay algunos artículos publicados. Hace poco yo envié algunos artículos porque había pedido un colega chileno y envié algunos artículos publicados que tienen que ver con datos de conductividad y transmitancia térmica de varias técnicas de tierra. Eso se puede pedir o te lo puedo mandar sin problema. Muy bien. Pacha, por favor, adelante. Gracias, bueno, gracias Rodolfo por todo ese panorama. Realmente es lindo ver cómo nuestras culturas, bueno, eran una sola misma, pero nuestros países ya se asemejan, ¿no? Y en relación a todo este panorama que nos mostrabas, quisiera consultarte cómo este panorama que nos has mostrado hoy de Argentina se ha podido, o en qué medida se ha podido involucrar a la academia para que se interese en este panorama, ¿no? Porque sabemos que a veces la academia, por todo este estigma que manejan de la tierra, de que es del pasado, de que solo es para los pobres, y tantas cosas que siempre hemos escuchado, y no nos dejan de repente poder darle un espacio en la academia. Al menos yo hablo en función a lo que vivimos acá en Bolivia, ¿no? Y quisiera que nos comentes cómo en Buenos Aires o en las academias que tú has podido estar, se ha podido llevar adelante para que por lo menos tengamos un ejemplo y tengamos las pautas de también trabajar esto en la academia. Bueno, gracias por la pregunta porque me parece que es bien importante. Yo creo que la posibilidad de mejorar el impacto que puede tener la academia, en general, no hablo solo de mi país, sino en general, me animaría a decir a escala global, porque a veces hablando con Uber y yo, Trater y con otros colegas de otras partes del mundo, tienen problemas similares. Siempre todavía estamos en una pelea, entre comillas,
en la articulación adecuada entre lo que produce el sistema universitario y científico y tecnológico y la sociedad en general, y cómo poder articular esta producción de conocimiento que se hace en universidades y en los que investigan de manera sistemática, cómo poder llegar a trabajar mejor la aceptación de la arquitectura de tierra. Y yo creo que la mejor idea de gestión es construyendo puentes. Yo creo que no hay una receta porque depende de cómo se pueda diseñar la gestión en cada lugar. Yo he trabajado en áreas rurales, con municipios, en los cuales, por ejemplo, desde el intendente o el comisionado municipal, al 95% de la población de ese lugar vivía en casas de adobe. Entonces, cuando planteamos hacer unos talleres de BTC y de adobe mejorado para zona sísmica, es como que manejábamos un lenguaje bastante parecido en cuanto al valor de ese tipo de construcción. Si vamos al otro extremo, que es el de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, con tecnologías de tierra, la gestión ahí tiene un diseño diferente. Yo he trabajado en centros comunitarios, sigo trabajando con organizaciones sociales y algunas ONGs y municipios, y para lo cual se necesita otra gestión para poder trabajar y poder implementar algún plan o algún proyecto, y tiene que ver con charlas de sensibilización, con una bajada inicial de información, con una preparación, con información simple, concreta y precisa de las ventajas de la arquitectura de tierra, de mostrar algunas de las técnicas contemporáneas para evitar ese fantasma de los tabúes y la pobreza. Y lo que quiero decirte es que, de acuerdo a los lugares, a los organismos y a los grupos sociales en los cuales uno trabaja, me parece que es inteligente diseñar una gestión que uno crea la más adecuada como para poder analizar un proyecto, una iniciativa. Yo creo siempre en el trabajo multiactoral, y creo que para poder llegar desde la academia y los sistemas científicos a la sociedad, tienen que tenderse y construirse puentes de gestión, que tienen que ver inclusive con charlas gratuitas en consejos deliberantes, en los municipios, tratar de mostrar al poder decisor, como hablamos siempre, en todas las escalas de los estados, a los intendentes, a los gobernadores, a los diputados, a los concejales, a los senadores. Nosotros hemos tenido reuniones acá en Buenos Aires, aprovechando que vivimos en Buenos Aires, con la Cámara de Diputados de la Nación, tratando de sostener una declaración de interés nacional al estilo de un paraguas como declaración de interés sobre arquitectura y construcción con tierra, que todavía, bueno, no ha sido aprobado y no tiene mucho interés todavía, menos con la situación que se vive en este momento, pero quiero responderte que de alguna manera lo veo como un diseño de gestión, y que en cada lugar, y de acuerdo a con quién se gestiona la iniciativa, el proyecto o la reglamentación, hay que tejer y diseñar una gestión inteligente, como para que no quedemos siempre en la universidad y en la investigación científica y de casualidad con las comunidades hacemos proyectos importantes para la sociedad. Me parece que ese es un diseño de gestión que, al menos en Argentina, lo hemos venido sosteniendo muchos de los investigadores que estamos dentro de CONICET y dentro de la universidad pública, porque nos interesa mucho el campo social, y no solamente saber que conductividad y tramitancia térmica puede tener una quincha de 12 centímetros de espesor, sino cómo poder diseñar un barrio de interés social con quinchas de 15 centímetros, y luego los datos técnicos de su desempeño refuerzan la calidad de esa arquitectura. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Que para mí es un diseño de gestión. Y además hay una componente que sí es personal, hay que buscar dentro del equipo de uno a alguien que tenga, que maneje muy bien la intuición en la gestión. Con esto quiero decir, muchas veces usar la picardía en la gestión sirve. Por ejemplo,
Cuando trabajaba en Altiplano me acuerdo que cuando dejé de hablar del intendente de Adobe mejorado y lo maravilloso que era el Adobe para hacer la estación de altura, y empecé a hablar de suelo cemento, la palabra cemento abrió un diálogo que antes no había tenido, porque el paradigma de ese intendente no era el Adobe mejorado, sino que era la casa de ladrillo cocido o de bloques de hormigón que venían en la ciudad más cercana. Entonces, en la gestión, el diseño de esa gestión, o lo que uno va a emprender, cuando se trata sobre todo de organismos estatales, en los cuales uno depende de la decisión y del diseño de ese proyecto, de esa iniciativa, me parece que hay que hacer un diseño particular de acuerdo a cada gestión y cada contexto. No sé si contesto tu pregunta. Está silenciada. No se escucha. Sí, decía, el camino es largo, gracias, pero vamos a ver esas posibilidades también. Sí, una cosa más, creo que es útil que pueda comentarte, y es que gracias a que hay países que tienen normas técnicas, que no es el caso de mi país, por ejemplo, nosotros nos apoyamos en la gestión, siempre hablando de los antecedentes nacionales e internacionales. Entonces, para cada red nacional, creo que ha servido mucho a todos nuestros países poder comentar de que existen no solamente investigadores y profesores en la universidad, sino que hay organismos y países que tienen reglamentos y normas técnicas que apoyan el desarrollo de cualquier agricultura de tierra. Muy bien. Oye, Rodolfo, comenta el ingeniero Peña que hay unos proyectos que se hicieron en Argentina de Roberto Matone, si puedes profundizar un poquito más. Y también aprovecho para saludar a Gloria Matone, Gloria Pacero, que está también escuchando. Sí, los proyectos de Roberto Matone y Gloria Pacero y el grupo de ellos, yo he visto solamente una actividad que estaban desarrollando en Santa Fe, y conozco la obra por material que mandó Ariel González. Si está Ariel González, creo que es el más indicado para poder comentar los proyectos que pudo desarrollar Roberto con Gloria acá en el país. ¿Estás, Ariel? Aquí Ariel va a comentar. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por el esfuerzo y gracias por cederme la palabra, Rodolfo. Y antes que nada, un gran saludo, un gran abrazo, un gran beso, aunque sean tiempos de pandemia, a Gloria, que nos ha acompañado junto con Roberto en tantas cosas que hemos hecho juntos acá en la Argentina. Les comento así muy sucintamente la actividad que se realizó con Roberto. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica y lo que tuvimos fue un contacto con el Politécnico de Torino. El Politécnico ya había tenido una transferencia en el norte de la provincia con un proyecto italiano que trabajaba con aborígenes en la provincia de Formosa, lindante con Paraguay, donde se había desarrollado una serie de viviendas construidas con BTC Matone, con la prensa Altec. Cuando nos contactamos con Roberto, lo que hicimos fue potenciar la actividad esa a través de proyectos de extensión y algunos proyectos de investigación bilaterales entre Italia y Argentina, entre el Politécnico de Torino y la UTN de Santa Fe. Se desarrolló una serie de actividades con las etnias Huichí y Pilagá, realizando algún equipamiento comunitario, escuelas, centros de salud, y eso derivó también en una importante actividad en el norte de la provincia de Santa Fe, que fue la autoconstrucción de una aldea rural escolar. Esto es la construcción de un barrio de
peones golondrina, que vivían de prestado en los campos. Lo que hizo la fundación fue lotear terrenos en los alrededores de la escuela y promover la construcción de viviendas con BTC. Fue una experiencia maravillosa. Nos acompañó Gloria, Roberto, su hijo, y logramos que se construyeran una cantidad importante de viviendas. El proyecto sigue, pero debe haber unas 15 viviendas actualmente, y incluso algunas de ellas del tipo obra-escuela. La vivienda estaba construida fundamentalmente por los propietarios y los vecinos, de los integrantes de la aldea, pero en algunas etapas se visitaba junto con estudiantes, profesionales que quisieran aprender la técnica de construcción con BTC, siempre acompañados por Gloria, Roberto, y se hicieron experiencias realmente maravillosas, conviviendo en zonas rurales y interpretando no solamente cuestiones técnicas, sino cuestiones emotivas, cuestiones de cómo interpretar y sentir la tierra. Esto yo creo que tiene mucho que ver con cosas que ha dicho Rodolfo respecto a esto de hábitat social, a esto de cómo enseñar, bueno, permeado por un montón de cuestiones. Muchas veces esto de trabajar con la tierra requiere como una desestructuración, un desaprender lo aprendido. Nadie nos enseña actualmente a trabajar ni técnicamente ni a interpretar emotivamente la tierra. El material de construcción original, digamos, necesita hoy de normativas, como comentaba Rodolfo, cuando fue lo primero que tuvo el ser humano para construir, ¿no? Así son incongruencias. El cemento que tiene 100 años, 150 años, tiene todas las puertas abiertas. La tierra tiene cerradas las puertas. Bueno, vuelvo a esta experiencia maravillosa que hemos tenido con el Politécnico de Torino, con los matones, con estudiantes, con profesionales, haciendo un aprendizaje, intercambio, transferencia, investigación, conocimiento técnico, todo junto. Bueno, eso es un poco la actividad, tratando de resumir. Hemos hecho algunos proyectitos de investigación interesantes con respecto a mejoramiento de la prensa, resistencia de los materiales con materia prima local, algún uso de algunos estabilizantes naturales para el BTC, y bueno, nada, mucha calidez humana que es propia de la gente que trabaja en contacto con un material tan natural. No sé si con esto respondo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ariel. Oye, gracias, Ariel. Te preguntan también creo que deben ser de Argentina, Tati y Alejo, porque, bueno, te queremos preguntar si crees que es importante la creación de biocorralones a fin de facilitar el acceso a los materiales, más que nada en zonas urbanas. Digo corralones, pero que en México no sé qué son corralones. Sí, también. Un corralón es un negocio que vende productos para la construcción y herramientas. Es un negocio privado que vende, es como una ferretería nada más que vende productos de construcción. Vende arena, cal, cemento, carretillas, palas. Eso es un corralón de materiales. Ya. Creo que ustedes le dicen barraca, ¿verdad? ¿Allí? Ah, ¿puede ser? ¿Cómo lo dicen en México? No sé, es una ferretería, ¿no? Sería el equivalente a casa de materiales. En Uruguay se dice barraca. Barraca, en Uruguay.
Con respecto a la pregunta, yo creo que sí, y esa es una idea de muchos, buscando apuntalar de alguna manera que se puedan producir materiales que se puedan vender y que tengan una rentabilidad para alguien que organiza un negocio. Hay algunos corralones de materiales en funcionamiento de la construcción convencional que ya han intentado incorporar, por ejemplo, bloques prensados, los BTC, venderlos. Hay algunos estudios profesionales, como el caso de Técnico en Córdoba, que no es un corralón de materiales, pero que sí apunta a formar uno con su grupo y vende reboques de tierra embolsados, habiendo hecho previamente los análisis adecuados de los suelos y cómo fabricar el mortero y probando los morteros. Y hay en distintos puntos del país, hay iniciativas para la creación de biocorralones. Todavía no hay, en mi conocimiento, tal vez se vaya, pero es una idea pendiente que está asomando en el panorama argentino, y yo creo que es importante porque además sería un punto más de reconocimiento de que es una opción de construcción en el hábitat el uso de las tecnologías de la construcción con tierra. No solamente reemplazar el resto de la construcción, que sería una utopía absurda, sino que la construcción con tierra tiene que empezar a ser una opción más y formar parte del mercado formal de la construcción. El intento de los biocorralones ya está en la mente de muchos, todavía no está implementado en Argentina. Ok. Oye, también te quiere preguntar algo de Evangelina Pulidori. Sí. Hola, buenas tardes. No, comentar más que nada cómo venimos trabajando antes de la cuarentena. En la última acción que tuvimos, que pudimos concretar, fue hacer una visita al centro CIDAR para que nos asesoren. Era más que nada comentar que estamos reactivando desde la red que formamos en Entre Ríos, acá en Argentina. Tenemos una red que se llama Red Entrerriana de Permacultura, de la que se desprende la EMBA Red, que es la Red Entrerriana de Construcción con Tierra, y gratamente tenemos el apoyo del Estado provincial, que nos está financiando para empezar a organizar el Atlas de Construcción con Tierra de la provincia, que sería como un apéndice o viene a partir del trabajo que viene haciendo Rodolfo y su equipo. Así que, por desgracia, tuvimos que interrumpir la planificación que teníamos, que eran 3 reuniones en la provincia, pero gratamente con esta situación de tener los medios de comunicación tan ágiles, estamos pudiendo articular de nuevo la red y realmente nos sorprende cómo creció la demanda, por lo menos en nuestra provincia. El resto de los municipios se fueron enganchando y aparecen antecedentes en distintas localidades de grupos que están tratando de accionar lo mismo, buscando legitimar la construcción con tierra, llevar algunas cuestiones nuevas, pero también legitimar y ayudar a los pobladores a hacer mantenimiento de sus obras. O sea, se han dado pasos atrás en algunas localidades en las campañas que se llamaban de erradicación de ranchos. En vez de ese accionar se está tomando conciencia y se está tratando de fomentar y acompañar a las familias que tienen viviendas con tierra en situaciones precarias, para aprender a hacer terminaciones, para recuperar un tramo, digamos, de la historia que se interrumpió. Entonces la técnica no se traspasó completa. Creo que por ahí va la cosa, y esa es más o menos la misión que encaminamos acá con el grupo de Entre Ríos. Luis Montiel de México por Facebook pregunta: Rodolfo, ¿cómo se fomenta la aceptación social?
En México casi resulta imposible acceder a lo social, siempre se hace con proyectos particulares. ¿Qué es lo que pasa en Argentina o en otros lugares? No sé. Bueno, acá depende de los lugares y los grupos en los cuales uno se acerca. Si estamos hablando de barrios con población pobre, también depende del grado de pobreza de esas poblaciones. Si estamos hablando de población rural, es muy distinta a la población de pequeños asentamientos y más distinta aún de la población de la ciudad. A mí me ha tocado trabajar en áreas rurales aisladas, en pueblos rurales chicos y en algunos centros vecinales de barrios, de ciudades medias grandes. Y en realidad yo creo que en cualquier grupo social que tenga carencias, por lo general llegar y poder ofertar algún tipo de mejoras para su propio hábitat, al menos a nosotros siempre nos ha resultado favorable, en el sentido de que ese acercamiento es una gestión que se hace muchas veces con líderes del lugar y con reuniones comunitarias para plantear la iniciativa, el proyecto, en fin. Y el otro punto importante yo creo que es que se puedan construir las gestiones con la participación local. Toda la teoría de las tecnologías sociales y de los modelos de gestión participativos, cuando se plantean situaciones de compartir desde el diseño del proyecto, el plan de actividades que se va a hacer, de la búsqueda de recursos, de la ejecución, de la mejora, de la evaluación de esa mejora y de cómo se transfiere o se puede replicar ese tipo de intervención. Si cada uno de estos pasos se hace con un programa sostenido en el tiempo y con participación del grupo beneficiario, me parece que es uno de los abordajes más adecuados que se ven en cómo son los proyectos participativos en el hábitat social, independientemente de si es una tecnología como la nuestra o otro tipo de tecnología. Si uno estudia los proyectos hechos en las favelas en Brasil o en barrios de interés social de otras partes del mundo, y se pueden leer las evaluaciones de la gestión, los proyectos que han tenido mayor aporte y han podido sostenerse en el tiempo en la misma comunidad o grupo social, han sido aquellos que plantearon desde el principio un lugar a la comunidad beneficiaria. Esto que hablamos siempre de la participación comunitaria, participación, se tiene que producir realmente. Si no dejamos que el grupo beneficiario participe, aporte, opine, decida, es como que el abordaje se terminan los fondos del proyecto y en realidad no hemos cambiado nada. Yo creo que leyendo a los metodólogos que tienen que ver con estas cuestiones, el impacto de los proyectos en el hábitat de interés social, al menos a mí los que mejor me parece que se han podido desarrollar, son aquellos abordajes que tienen una participación real y además tienen un compromiso y son sostenibles en el tiempo. Hacer un proyecto y bajar a una comunidad y querer terminarlo en un año porque los fondos se terminan en un año es tan ridículo como pretender que sin vacuna curemos este virus. Digamos, hay un acostumbramiento de la gestión que tiene que ver con la participación y además hay que pensar en que el grupo va a tener que ser integrado por el barrio, el grupo, la familia o las familias beneficiarias del proyecto de la intervención. No me lo explico de otra manera porque en realidad, por ejemplo, ese caso que mostré en Mar del Plata, el grupo de Fernando Cacopardo, que es el líder del grupo académico, hace 18 años que está trabajando en 4 barrios. Y hay una sostenibilidad temporal que le ha permitido a él poder introducir algunas de las técnicas de tierra que queremos hacer ahora. Algunas ya no las hemos descartado, por ejemplo el BTC en un contexto social de pobreza estructural no tiene mucho sentido porque es una técnica que les resulta, en la lógica constructiva en este barrio, les resulta muy difícil, muy complicado. Entonces, explicarle a la gente la humedad óptima del compactado, que tiene que comprar una prensa, no va.
no entra dentro de la lógica de su propia vida ni lo va a incorporar como un cambio. En contraparte, la tierra vertida sí es mucho más acorde por la velocidad de fabricación del muro, por la posibilidad de tener morteros variables en materiales, etc. Es como que ahí el patrón de diseño de la intervención tiene que ver con la participación de las lógicas del lugar y de la gente del lugar. Yo creo en esos modelos cuando hay una participación real y sostenida en el tiempo. Y el tiempo es mucho tiempo, no es 1 año, 2 años, 3 años. Si uno quiere trabajar y crear, lograr resultados de transferencia tecnológica o de una mejora en el hábitat, hay que trabajar muchos años y dedicarse, enfocarse en un proyecto, en un barrio a largo plazo, mediano o largo plazo. Muy bien. Pues parece que ya con esto terminamos. Ramón, ¿puedo decir una cosita? Adelante, Rosario. Bueno, primero, recontra felicitar a Rodolfo porque no esperaba menos un resumen súper serio y también emotivo, cargado de todos los ingredientes, ¿no? Esos 8 pasos, objetivos, yo me los anoté acá. En realidad felicito a todos los amigos argentinos, vecinos, hermanos, porque ha sido un trabajo de años, ¿no? Y se integra todo. La formación académica, doctoral, niños, la sensibilidad de la estética, lo que hace Natacha, lo que hace Ariel investigando, es decir, en realidad hay que hacer todo. Y creo que Argentina lo está logrando. A uno le parece que no, que siempre falta algo, que en la universidad no me dan bolilla. Pero bueno, es así, son pequeños pasos, pero que sean firmes, que sean contundentes. Y engancho con esto, además de esa felicitación a Rodolfo, que lo conozco de hace años, un poco referirme a la pregunta de Nacha, que me dejó así como un poco emocionada, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera todos queremos? ¿Cómo hacer para que esto entre más en las universidades? Yo les contaba que me jubilé después de 30 años de laburar en la universidad y siempre queda como una cosa ahí amarga. Ahora, por suerte, hace años que también está Alejandro y otra gente. Pero hay que hacer cosas pequeñas. Y todo lo que se haga va a redundar en cosas más grandes. Nosotros hemos hecho cantidad de esos proyectos pequeños, ¿no? Por ejemplo, con Argentina, los proyectos binacionales, que eran, y acá también engancho los Celebratierra, que varios de ustedes estuvieron, y ahí estuvo Matone, es decir, cada evento pequeño, me dirijo ahora a Pacha, que se pueda hacer, eso ya va a salpicar y va a fomentar otro tipo de desarrollos de proyectos, aunque uno ni se entere. Entonces, no nos olvidemos, y con esto termino, no nos olvidemos de que esta cultura en la que estamos viviendo es capitalista, consumista. No nos olvidemos que nuestras universidades formábamos nosotros, los que fuimos docentes, para un profesional muy liberal, muy que labure en una empresa, para ser servil a este tipo de modelo económico. No nos olvidemos que tenemos un diálogo diferente y tenemos que construir ese diálogo de saberes con las comunidades. Hablamos diferente que las comunidades. Acá en Uruguay, que es un país chiquitito de 3,5 millones, nos ha pasado de ir a un barrio o a un pueblo y nos dicen, no les entendemos nada lo que ustedes nos dicen. O hemos ido a Rivera, que queda pegado a Brasil, y la gente de Rivera nos pregunta, ¿pero en el resto del Uruguay no hablan portuñol? A ver, es decir, hay un tema cultural. Entonces, creo que esto de la red Proterra es muy bueno, porque nos permite compartir estas cosas, y saber que estamos haciendo mucho, cada uno, dentro de lo que le parece que es poquito, y hay que seguir por ese camino. Así que yo felicito a Rodolfo,
porque realmente voy a difundir esto que ya quedó ahí en Ibomex, y porque, claro, porque dice muchas cosas, ¿no? Desde lo formal, lo privado, lo estatal, la producción social del hábitat, y hay que seguir por ese camino. Muchas gracias, Rosario. También Delmi quiere comentar algo. Sí, bueno, Rodolfo, muchas gracias y felicitaciones por ese bonito trabajo. Gracias por todo lo que nos has compartido, que para mí es precisamente lo que debe de suceder, esa suma de esfuerzos cuando la academia se une a otros actores, a las comunidades, a instituciones, y es cuando se logran mejores resultados. De a poco, pues, vamos. Hay muchas necesidades. También no solamente hablamos de las necesidades en el tema de vivienda, de hábitat, sino que las necesidades por la demanda también ahora en nuestro planeta para una menor afectación. Así que es necesario todo este esfuerzo. Los felicito por todo el trabajo que han hecho. Y también para responder un poco a la pregunta de Pacha, de qué puede hacer la universidad, yo creo que realmente hay que salir del ámbito de la academia y unirse a otros esfuerzos, ¿verdad? Así como claramente ahora Rodolfo ha expresado mucho trabajo con cooperativas, con comunidades. Es una serie de trabajo que va haciendo la diferencia. Así que muchas gracias por compartirnos todo. Bueno, gracias. Pues bueno, parece que cerramos. Pues a nombre de la Red Proterra agradecemos a todos su participación y nos vemos el próximo viernes con Alejandro Ferreiro de Uruguay.